Este capítulo, ¿cómo definirlo? Este capítulo es infinito. ¿Sentiste alguna vez que la palabra de Dios te voló la cabeza? Bueno, este es un capítulo que verdaderamente hace volar la cabeza. Y me gustaría estar a la altura para que lo puedan apreciar. Ustedes saben que, ya lo dijimos muchas veces, el libro está dividido en 7 partes paralelas que van entrando de a poquito en los últimos días hasta el juicio. Y cada sección toca al mismo tiempo, desde el momento en que el Señor Jesús ascendió hasta que Él vuelva. También, si ustedes recuerdan lo que hablábamos en la introducción, esas 7 partes se dividen en 2 grandes partes, en 2 grandes grupos. El primer grupo, la primera parte, llega hasta el capítulo 11, que son las primeras 3 partes, de las primeras 3 secciones paralelas. Y allí se trata de la iglesia y su conflicto con el mundo. Y a partir del capítulo 12 hasta el 22, comienza una segunda parte que trata lo mismo en realidad, la iglesia y su conflicto con el mundo, pero de una perspectiva más espiritual. A partir de ahora, Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Revelación. Revelación quiere decir que te corre el velo. Bueno, ahora vamos a correr el velo de una manera más profunda. Entonces, hasta ahora, como les decía, veíamos el conflicto de la iglesia con el mundo. A partir del capítulo 12, vamos a ver que ese conflicto en realidad, o se debe, a que hay una guerra entre el dragón y Cristo. Es tremendo este capítulo porque cuando lo lees en profundidad vas a ver que empieza a cerrar no solamente todo lo que venimos viendo en Apocalipsis, sino todo el resto de la Escritura. Y ustedes saben que la primera profecía que aparece en la Biblia, en Génesis, capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre, le dice a la serpiente, ¿no? Entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, ella te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ahora este capítulo, digamos, es un cumplimiento de esa profecía. Vamos a entender que esa profecía, allá en Génesis, ya hablaba de la iglesia, y ya hablaba del conflicto espiritual, ya hablaba de la guerra entre el mundo y la iglesia. Vamos a leer entonces este capítulo. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Hola. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, acá tenemos entonces este capítulo, esta introducción que muestra el conflicto que les decía, y ahora nos presenta a los enemigos. Y esta sección se extiende hasta el capítulo 14. Aquí van a aparecer, bueno, el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, los adoradores de la bestia y Babilonia. Desapareció en el cielo una gran señal de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, entonces, esto es una señal. Una señal es algo espectacular. La Nueva Traducción Viviente dice: un suceso de gran importancia en el cielo. En la lenguaje actual dice: algo muy grande y misterioso. Bueno, Juan entonces ve en el cielo ese portento, algo misterioso, tremendo. Y dice que es una mujer vestida de luz, la describe como vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer llena de gloria. Bueno, tenemos que dejar de lado la interpretación católica, ¿no? Si vos vas apuntante a la iglesia católica que está enfrente de la plaza, vas a encontrar en la puerta, arriba de la puerta, una estatua de una mujer, de María, vestida de sol, con rayos, y las estrellas sobre su cabeza y la luna. Creo que la luna la tiene también sobre su cabeza. Acá la tiene bajo sus pies. Bueno, esa idea de que es María, nosotros no, claro que no la tomamos en cuenta, ¿no? ¿Quién es esta mujer? Bueno, claramente esta mujer es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que, ustedes saben, por el cual vendrá el Mesías. Ahora, algunos estudiosos entienden que se trata de Israel, que es Israel quien da luz al Mesías. Bueno, de cierta manera es así. Pero nosotros entendemos que no hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios. Entonces, esta mujer, si bien es
el pueblo de Dios del Antiguo Testamento no se trata de Israel como nación, se trata de los escogidos, del pueblo, del remanente, que después se continúa con la iglesia. De hecho, después vamos a ver que una vez que nace el hijo, va a ser perseguida, y habla claramente de la iglesia. Entonces esta mujer representa al pueblo de Dios, y es algo que tiene mucha consistencia con toda la Escritura, porque nosotros vamos a leer en muchas profecías que se describe al pueblo de Dios, bueno, a Israel, Israel santa, digamos, como una mujer, y una mujer con dolores de parto. Dice, por ejemplo, Isaías, capítulo 54, versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, ni te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra, de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y así hay montones, tal vez ustedes se acuerdan de alguna, donde se nombra a el pueblo de Dios como la esposa. Jeremías 31-32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces el pueblo de Dios como esposa de Dios. En Gálatas, el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, entonces acá aparece esta figura, como les decía, el pueblo de Dios, que para el mundo puede ser algo insignificante, pero Dios le muestra a Juan que es gloriosa y poderosa. La imagen es impresionante y es un claro contraste que después vamos a, los siguientes capítulos, vamos a ver, con la otra mujer, porque yo les decía en la clase pasada que aparecen dos ciudades, la ciudad santa y la gran ciudad, Babilonia. También aparecen dos mujeres, la novia o esposa, esta que estamos viendo acá, y la prostituta, Babilonia, que es la gran ramera. Bien, entonces vemos esta visión, esta señal, que nos remite, si ustedes leyeron Génesis, las remiten claramente al sueño de José. ¿Se acuerdan del sueño de José? En 37:9 de Génesis dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José soñaba entonces que sus 11 hermanos se inclinaban a él. Ellos estaban subordinados a él, eran menores que él en este sueño. Bueno, acá entonces muestra a la mujer, el pueblo de Dios, como haciendo referencia a ese sueño. Ella tiene, dice, el resplandor del sol, resplandece como el sol, la luna está bajo sus pies, quiere decir que ella es más grande que todo eso. Y sobre todo porque tiene una corona de 12 estrellas, que claramente es una referencia a las 12 tribus de Israel del Antiguo Pacto y a los 12 apóstoles del Nuevo Pacto. Ellos están subordinados a así como los 11 hermanos estaban subordinados a José, estos están subordinados a la mujer. La mujer es mayor que todos, está diciendo.
Y dice que esta mujer, que ya les digo que para el mundo puede parecer insignificante, el pueblo de Dios, a los ojos del mundo es insignificante, pero a los ojos de Dios es radiante y hermosa. Dice que estaba, en el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estaba encinta esta mujer. Gritaba de dolor. Y con esta frase está resumiendo todo el Antiguo Testamento. La historia del pueblo de Dios, ustedes saben, es una historia de dolor, de persecución, de muerte. Entonces, dice, clamaba con dolores de parto. ¿Y por qué tenía que sufrir el pueblo de Dios? Justamente porque de ahí me iba a venir el Cristo, algo que Satanás, lo vamos a ver ahora, quería impedir. Entonces, toda la historia de Israel, la Israel santa, desde el Génesis hasta el momento en que la mujer da a luz, está de dolores de parto. Toda la historia en realidad es la historia de un pueblo que va desde Génesis 3.15, que se anuncia. Entonces, toda la historia es el parto del Mesías, digamos. La mujer entonces sufriendo porque va a dar a luz. Dice que clama a gran voz en la angustia del alumbramiento. Y dice también que apareció otra señal en el cielo. O sea, por un lado tenemos, y nosotros siempre tenemos que tener bien en claro la visión completa, no perdernos los detalles, sino que los detalles, digamos, aclaren la visión completa. Entonces tenemos una señal donde está una mujer a punto de dar a luz, gimiendo en el cielo, esplendorosa, gloriosa, pero llena de dolor, porque está por dar a luz. Ahora aparece en el cielo también otra señal. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, nosotros sabemos quién es este dragón, ¿no? Dice, se lo describe en primer lugar como grande, enorme, impresionante, terrorífico, escarlata, porque él ha sido asesino desde el comienzo. ¿Recuerdan lo que dice Jesús en el libro de Juan, que era un mentiroso y homicida? El mismo color que el segundo caballo del capítulo 6, ¿se acuerdan? Escarlata, de la persecución, la sangre. Acá tengo la cita, 8:44 de Juan. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, no quiero confundirlos, pero acuérdense que Génesis 3.15 habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y dice que tenía 7 cabezas y en sus cabezas tenía coronas, dice, diademas, y también 10 cuernos. Bueno, todo esto, claro, tiene una explicación simbólica. Si vos te fijás en capítulo 17, versículos 9 y 10, hablando de la bestia, porque la bestia que sale del mar también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y todo esto remite a una visión de Daniel. Por eso, para entender lo que estamos leyendo, tenemos que ir a esa porción. Entonces, dice Apocalipsis 17:9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes.
5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto lo vamos a explicar claramente, bueno, estudiamos el capítulo 17, pero acá se nos habla de que son las 7 cabezas son 7 reyes, porque de eso se trata. Las cabezas muestran el poder que tiene el dragón, y que habla de 7, que ustedes saben que es el número completo, o sea que y que tiene diademas en la cabeza. Entonces el dragón, al tener diademas, coronas de rey, está hablando que tiene toda la autoridad acá en la tierra, 7 cabezas. Y las cabezas también representan diferentes formas, porque no es que se presentan de una sola forma el dragón, se presentan de muchas formas. Y estamos hablando entonces del dragón que tiene poder, dominio sobre la tierra, de diferentes maneras de ejercer ese dominio. Pues tiene dominio, por eso tiene las coronas. ¿Por qué tiene dominio? Porque Dios lo ha permitido. Pero en Génesis ustedes leyeron que Dios le dio el dominio ¿a quién? ¿A quién se lo dio? Para que al hombre. Y el hombre, con el pecado, justamente por la tentación de Satanás, se dio ese dominio. O sea, no es que Dios le dio el dominio a Satanás. Satanás lo usurpó y dominó desde esta caída del hombre, hasta ahora, hasta lo que estamos viendo a nosotros, leyendo nosotros. Entonces, verdaderamente, con él es el que introdujo el pecado y la muerte al mundo. Él tomó el dominio del mundo. Y de hecho, en Lucas 4:6, cuando el Señor es tentado, dice, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, está hablando de todas las naciones, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Verdaderamente, él tiene la potestad, tenía la potestad sobre las naciones. De hecho, la tiene todavía. Entonces, acá está hablando de diferentes cabezas, sabemos que son diferentes reyes, y ustedes saben que en Efesios, capítulo 6, se nos habla de que él dice, en los cuales anduviste en los tiempos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el mundo verdaderamente está bajo el poder del maligno. Y él dice, en Efesios 2:2, habla de la corriente de este mundo que está bajo el príncipe de la potestad del aire, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, entonces tenemos esas 7 cabezas que simbolizan el poder, el dominio que tiene sobre el mundo, y los cuernos hablan de que ese poder es poder destructor, poder destructivo. En Daniel, justamente, capítulo 7, versículo 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos como Satanás. Y en el versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, y el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces tenemos acá el dragón que tiene dominio sobre el mundo, y lo ejerce de diferentes formas, y que su poder es destructivo. Este dragón, entonces, esta señal, ve Juan. Este dragón escarlata. Y su cola se arrastraba a la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Entonces este dragón, imagínense la visión, que impresionante, ¿no? Porque con su cola enorme, imagínense, arrastró la 3ª parte de las estrellas del cielo. Bueno, obviamente está la discusión, ¿esto se toma literal o se toma simbólicamente? Si lo tomás literalmente tenés que entender que
derribó la tercera parte de las estrellas y cayeron sobre la tierra. No es muy factible eso. Pero en el versículo 9 se habla de que él arrastró consigo la tercera parte de los ángeles. Entonces, así dice, quiero mentir. Versículo 9. Y sus ángeles fueron arrojados. No dice la tercera parte, pero dice que él fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces, bueno, la mayoría de los intérpretes entienden que se refiere acá a que se llevó con él, arrastró con él, hizo caer con su pecado a la tercera parte de los ángeles. Que de hecho, el número de ángeles es incontable. La tercera parte de ese número es una inmensa cantidad de ángeles que él arrastró, que si esto es así, bueno, son los demonios. Pero también tenemos que ver que si arrastró la tercera parte, 2/3 partes quedaron, o sea que son muchos más los ángeles que no se corrompieron que los que cayeron, ¿no? Bien, entonces, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. También hay que entender que en Apocalipsis es una figura bastante común llamar estrellas a los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Ahí también en el Antiguo Testamento, cómo caíste, ahí dice el lucero de la mañana, Lucifer. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa sí que es una figura espantosa, ¿no? O sea, lo que nos está contando Juan, verdaderamente debe impactar nuestro sentido. Está hablando de algo muy, muy fuerte. Él está viendo entonces en el cielo, imagínense lo enorme y lo poderoso de esta visión, a una mujer encinta, llena de gloria, a punto de dar a luz, y al dragón que se para enfrente de la mujer que estaba gritando de dolor, para devorar al niño apenas salga. Bueno, y acá tenemos entonces una mujer, al dragón, que también se lo llama la serpiente, y a un niño a punto de nacer, la simiente de la mujer. ¿A qué nos está remitiendo? A Génesis 3:15. Entonces, esa era la intención del dragón durante todo el Antiguo Testamento, de impedir el nacimiento del Mesías. Él creía que impidiendo eso, entonces iba a quedarse verdaderamente con el dominio, porque él sabe que ese dominio es usurpado. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, el dragón intentó impedir el nacimiento del Mesías. Y con esa mirada tenemos que leer todo el Antiguo Testamento. Pensémoslo. O sea, ¿por qué está la mujer con dolor de parto? Porque justamente fue muy doloroso poder parir al Mesías. Tenemos a Adán que cayó con Eva. Ellos tuvieron a Abel y Caín. Abel era llamado el justo, en el hebreo se lo llama injusto. Caín lo mata. Siempre Satanás atacando al pueblo de Dios. Nació Set. De ahí vendrían los que adoran a Dios. Pero el pueblo se corrompió hasta tal punto que se unieron, dice, las hijas de Dios, los hijos de Dios con las mujeres de los hombres, se corrompieron, y el Señor levantó a quién? A Noé. Y el mundo fue juzgado. Y así vemos entonces que bueno, el mundo es juzgado, Noé se multiplica, sus hijos se multiplican, el mundo se corrompe y entonces Dios separa a Abraham, y Abraham un pueblo. Ese pueblo con el tiempo es llevado a Egipto y Dios levanta a Moisés.
Y vemos siempre a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios esa lucha. Ustedes saben cómo a lo largo de la historia la descendencia tenía que venir por David. Bueno, nosotros sabemos que David tuvo que enfrentar montones de problemas para traiciones y cosas por el estilo. Con el tiempo se levantó Atalía, que quiso también destruir a toda la descendencia de David. Y así, a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento vemos cómo el dragón trata de impedir la estirpe del Mesías, siempre atacando por donde tenía que venir el Mesías. Pero claramente Dios tiene la soberanía y nunca pudo impedirlo. Hasta que en un pueblito de Judea, en Belén, en un pesebre, nace el Señor del vientre de María. No pudo impedir Satanás el nacimiento del niño, pero ustedes saben que inmediatamente, por medio de Herodes, trató de matarlo. Pero el Señor cumple sus propósitos y en el tiempo que Él establece. Por eso en Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que Dios determina se cumple. Satanás no pudo impedir el nacimiento de este hijo. Y dice que es un hijo varón, por supuesto simiente de la mujer, que regirá con vara de hierro, dice, a todas las naciones. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, este hijo varón, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, la Virgen dará a luz un hijo, recuerda Isaías capítulo 6, 7, Isaías capítulo 9, que habla de un niño ha sido dado, y a ver cómo es, que vamos a dar, sobre su hombro. El principado sobre su hombro, habla de un reino eterno. Bueno, entonces las profecías se cumplen tal como el Señor lo anunció, y habla, sorprendentemente, no menciona, dice, y fue arrebatado, o sea, habla de que nació y dio a luz un hijo varón, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Habla del nacimiento y de que fue levantado. No menciona su ministerio terrenal, no menciona su muerte, de la resurrección. ¿Por qué? Porque acá lo que está resaltando, que él nació cumpliendo con todo lo que las profecías decían, y con su nacimiento viene, por supuesto, todo su ministerio terrenal. Luego fue ascendido a los cielos, y allí es el comienzo de su gobierno celestial. O sea que está marcando esos dos momentos. Entonces, Satanás trató de impedir todo eso y no pudo hacerlo. El niño no solamente nació, sino que ascendió a los cielos, cumplió con todo lo que él tenía que cumplir, ascendió a los cielos para ser exaltado hasta lo sumo. Dice que regirá a las naciones con vara de hierro, como anuncia también el Salmo 2.8, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Bueno, y así habla, lo vuelvo a citar en Apocalipsis. Este niño, este Mesías, nació para reinar.
y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Cuando en Apocalipsis habla de todas las naciones, está hablando de el mundo que está bajo el maligno, por decirlo así, de los impíos. Si vos te fijás, por ejemplo, en Apocalipsis 14, versículo 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, acá se está diciendo que el Mesías, el Rey, va a regir con vara de hierro al mundo impío. Pero él mismo, Mesías, es el buen pastor que en vez de vara, con su iglesia, ¿qué tiene? De vara de hierro. Su vara y su callado me infundirán aliento. Hay una gran diferencia entre el trato con la iglesia que con el mundo. Al mundo lo rige con vara de hierro. Entonces, bueno, dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Ustedes saben que esto implica que el Señor ascendió, y lo vimos en el capítulo 5, que Él ascendió y allí tomó la autoridad. En el capítulo 5 veíamos que Él toma el libro de la mano derecha del Padre. Entonces, Él es el Señor de la historia. Entonces, ahí está el cuadro, ¿no es cierto? Tenemos a la mujer que dio a luz finalmente, al dragón que no pudo con su cometido, y el niño que nació y ascendió a los cielos. Jesús, digamos en este momento, el que estamos acá en el versículo 5, ha ascendido a los cielos, ¿sí? El versículo 6 dice: y la mujer, cuando el hijo asciende, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Por qué huye al desierto? Porque ahora la ira del diablo, vamos a ver, va a ir directamente hacia la mujer. Como no pudo cumplir con su cometido de detener el nacimiento del Mesías, y no lo pudo vencer, no pudo evitar que el Mesías ascienda a los cielos y sea exaltado, ahora todo su furor va a ser contra la mujer. Por eso dice ahora: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, la figura del desierto, claro que nos remite nuevamente al Antiguo Testamento. Ustedes saben que el desierto es el lugar de peregrinaje, en primer lugar. Ahí no es un hogar, pero es un lugar donde Dios ha amparado a su pueblo. Lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto y lo tuvo bajo su protección. Acuérdense que tenía la columna de fuego, que les dio maná, Dios protegió a su pueblo. Ahora dice, a esta mujer, que volvemos a repetir, es el pueblo de Dios, es la iglesia, es llevada al desierto. Está hablando de que Dios, durante 1260 días, ¿qué periodo es ese? Es el periodo de la iglesia, ¿no? Hasta que el Señor vuelva. Durante ese periodo, entonces, va a estar en el desierto. Es un lugar de aflicción, pero es un lugar donde está protegida por Dios. Acuérdense que es el mismo tiempo de los 42 meses y de los años, tiempos y mitad de un tiempo. Entonces, allá en el desierto los protegió, los alimentó, los nutrió. Bueno, acá también dice, para que allí la sustenten por 1260 días. Es el mismo tiempo, o sea, acá hablando simbólicamente, pero es el mismo tiempo donde fue sustentado
Elías cuando oró por la sequía, 1260 días, donde Dios también lo alimentó a él. Bien. Ahora, estos versículos que vamos a ver ahora son versículos muy discutidos, que como siempre tenemos que encontrar en la misma escritura la explicación para no dudar de que esa es la correcta. Siempre está la discusión entre si lo que vamos a leer es literal o simbólico. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? De que el Señor ascendiera y la mujer estuviera en el desierto. ¿Sí? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bien. Entonces, ¿quién es Miguel? Bueno, Miguel es un ángel conocido por nosotros. Es un ángel de mucha autoridad, un arcángel, y es el guardador, es el cuidador del pueblo de Dios. Eso lo vemos en Daniel. En Daniel dice, por ejemplo, 10:13, 10:13, 10:21 y 12:1. Ahí se lo menciona a Miguel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Tenemos a Miguel entonces acá, que ayuda a Daniel, y dice que es uno de los principales príncipes, obviamente hablando angelical, ¿no? En 10:21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe del pueblo de Dios. Y en el 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel después lo vemos también en Judas, que contiende contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Bueno, entonces tenemos este ángel, Miguel, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Acá habla de un conflicto, una guerra, una batalla. Ahora, y acá dice, después de lo que hemos visto recién, o sea, después de que el Señor ascendió a los cielos y la mujer, la iglesia, digamos, está en el desierto, en la tierra, protegida por Dios, en un lugar donde no le pertenece porque su ciudadanía está en los cielos, pero está guardada por Dios. Y ahora dice, después de esto, habla de esta batalla. Una batalla en los cielos. Está hablando de una batalla literal. Tenemos que entender que los ángeles lucharon literalmente, pelearon. ¿Con qué? ¿Con armas? ¿Con espadas? ¿Cómo gana un ángel a otro si ninguno de los dos puede morir? Bueno, son todas preguntas que surgen si vos querés entender esto de manera literal. ¿Cómo se vencen si no hay muerte entre ellos? Son poderosos. Sin embargo, acá habla de que hay así se vence, que el ejército de Miguel vence al ejército del dragón. Bueno, hay muchos estudiosos que entienden que esta es una batalla literal. De hecho, William Barclay, mirá lo que escribe. La idea parece ser que tanto era su odio, que el dragón persiguió al Mesías hasta el mismo cielo,
donde le salió al encuentro Miguel con sus legiones celestiales y le arrojó de allí definitivamente. ¿Entendés lo que entiende Barclay? Que el Señor ascendió y del bronca el diablo lo siguió con sus ángeles y allí lo detuvo Miguel con sus legiones y lo echó a... Eso es lo que entiende Barclay, que no tenemos ninguna otra referencia de esa batalla en ningún otro lado. Están los dispensacionalistas que entienden que esa batalla es literal pero que se va a librar en el futuro. Dice Raire, parece ser que esto ocurrió a la mitad del periodo de la tribulación, o sea, al final de los tiempos. Yo te hablé de que ellos dicen que al final de los tiempos va a haber 7 años donde va a estar, la iglesia ya había sido arrebatada, queda Israel, en la mitad de ese periodo, 3 años y medio, entonces, allí va a ser la batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Bueno, esta es la versión literal, la interpretación literal. Pero, ¿qué nos aclara constantemente Juan? Vi una ¿qué en el cielo? Una señal. Una señal. El dragón es una señal en el cielo. Entonces todo es un símbolo. Dice, versículo 9, y fue lanzado, o sea, lucharon estos dos ejércitos, o sea, tenés que entender que está el ejército de Dios con Miguel a la cabeza y el ejército enemigo con el dragón a la cabeza, luchando. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, dice, la serpiente antigua. Acá te aclara bien claro, es una redundancia, acá te aclara que el dragón es la serpiente antigua, o sea, la serpiente que aparece en Génesis. Y esa serpiente de Génesis se transformó en este dragón, que se llama Diablo y Satanás. Diablo significa acusador. Y nosotros en el Antiguo Testamento lo vimos en ese rol de acusador. ¿Cuándo lo vimos? ¿Recuerdas? Con Job, en los primeros capítulos, y también con Zacarías, que él trata de acusar. Mirá lo que dice Zacarías 3.1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, acá nos dice que la serpiente antigua, el dragón, es el acusador, el diablo, acusador. Y también es Satanás, que significa adversario. Bueno, tomá, fondo musical. Bueno, ahora tenemos a este adversario, a este enemigo, que tiene dos actividades principales ahora en la tierra. Dice Satanás, dice, el cual engaña al mundo entero. Algo que él se dedica es a engañar al mundo. O sea que su función, por decirlo así, con el mundo, con los impíos, es engañarlos, mantenerlos bajo engaño. Ahora con los hijos de Dios, su función, fíjate, en el versículo siguiente, en el 10, dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Su función con la iglesia, con el pueblo de Dios, era acusarlo. Eso hacía día y noche, lo vimos entonces que lo hacía con Job, lo vimos que lo hacía con Zacarías, con Josué, perdón. Y con todos los santos, hasta que el Señor Jesús, en la cruz, le quitó todo poder. Para decirlo claramente, nosotros vemos que en lenguaje figurado, Satanás
estaba en la presencia de Dios. ¿Puede ser posible esto literalmente? Siendo que Dios es santo y nada impuro puede estar delante de su presencia. No, Satanás nunca estuvo delante de Dios una vez que cayó. Pero él, por así decirlo, tenía su presencia en el cielo porque él podía acusar a los hermanos. Podía, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Job, él tenía la posibilidad de acusar a los santos porque verdaderamente su pecado estaba delante de ellos. Pero Jesús murió en la cruz. Dice que clavó todo lo que estaba en contra de los santos. Y ya a partir de ahí, Satanás no tuvo poder para acusar a los hermanos. Él acusaba a los hermanos día y noche, pero ya no puede hacerlo. Entonces él ya no tiene injerencia en el cielo. No puede de ninguna manera tener ningún tipo de influencia en el cielo porque ya no puede acusarlo. Dios, Jesús, en la cruz, le sacó ese poder. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿De quién acusará? Dice el Romano. A los escogidos de Dios. Cristo es el que murió. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no? El poder de Satanás sobre la iglesia era que podía acusarlos. Podía hacer sentir esa culpa porque verdaderamente la tenían. Pero Cristo murió en la cruz y ya no hay acusación. No hay acusación para los hijos de Dios. Satanás quedó desarmado con la iglesia. Entonces él ya no puede, fue arrojado del cielo, por decir así. Él ya no tiene ningún tipo de injerencia en el cielo. No puede acusar a los hermanos delante de Dios. Hablando en sentido figurado, por supuesto. Nunca él estuvo delante de Dios desde que cayó. ¿Se entiende esto? Se me acaban las palabras, no sé cómo explicarlo de otra manera. Claro. ¿Sí? De hecho, ahora se va a escuchar una voz que va a explicar esto, va a explicar el simbolismo de esa batalla. Dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fue lanzado fuera porque ya listo, no tiene poder para acusarlos. ¿Por qué? Porque vino el reino de Cristo. Porque Cristo en la cruz, Él nos dio la salvación, y Él tomó el poder y el reino. Se acabó entonces la influencia de Satanás sobre la iglesia. En el capítulo 20 vamos a ver que Satanás es atado por 1000 años. Se refiere a lo mismo. El famoso milenio también se refiere a la época de la iglesia, a la misma época, estos 1230 días. O sea, simplemente que se lo llama de otra manera, el milenio. Donde Satanás está atado. ¿Cómo que está atado? Está atado con la iglesia, no puede acusar a los hermanos, como lo hacía antes. Antes, dice, lo acusaba de día y noche. Se acabó. Fue arrojado Satanás del cielo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya Satanás no tiene poder para acusarnos. Hasta ese momento, todos estábamos bajo pecado. Bien. Dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces ya Satanás perdió todo poder. Entonces nosotros ahora, a partir de ese momento, en donde Jesús ascendió y nosotros, la iglesia, está en el desierto, ahí comienza esa guerra espiritual que está en lenguaje figurado, representado por San Miguel y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles, pero en realidad es la iglesia quien logra esa batalla contra el pueblo de Dios.
Esa batalla espiritual que dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. La lucha es del pueblo de Dios, a partir de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. ¿Se entiende? ¿Seguro? Y ellos le han vencido, ¿quiénes? El pueblo de Dios. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No es con espada ni con lanza, es con la sangre del Cordero. El que venció es el Cordero, y todos los que han sido lavados sus ropas con la sangre del Cordero han vencido. Y han vencido porque también cada día, a lo largo de la historia, vencen a Satanás por medio del testimonio, dice. Por la palabra del testimonio, la palabra de Dios. Y lo han vencido, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La iglesia entonces libra esa batalla aún a costa de sus vidas. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, aunque nos maten, no nos vencen. Aunque Satanás mande a crucificar a los santos, los mande a devorar por leones, o lo que sea, no nos vence. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces, ni siquiera matándonos nos vence. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y acá hay una diferencia entonces entre el cielo y la tierra. Los santos que están ya en la gloria, están felices, porque no tiene nada que ver con Satanás ya. Entonces ya no tiene nada que ver con el pecado, no hay tristeza, no hay lágrimas, porque ya no tiene ningún tipo de influencia satánica. Ahora, los que estamos en la tierra, dice, porque el diablo ha descendido contra vosotros con gran ira. Toda la ira de Satanás ahora está enfocada en la iglesia. Toda la ira de Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo. Él es consciente de que te queda poco tiempo. Entonces los santos que están arriba se regocijan. Ya no tiene nada que ver. Dice el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Bueno, nosotros acá estamos en un tiempo del desierto, Dios nos protege, pero la ira de Satanás está enfocada en la iglesia. Bien. Ahora aparece una tercera imagen simbólica. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volasen de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces nosotros habíamos visto que la mujer había sido enviada al desierto. Ahora se nos da más detalle. El dragón dice, cuando se dio cuenta que ya no tenía más injerencia, no podía acusar más a los hermanos, fue arrojado a la tierra, entonces persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y en cierta manera, claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y al perseguir a la iglesia persigue a Cristo. Y dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Qué es eso? Las dos alas de la gran águila también es una referencia en el Antiguo Testamento y habla de la protección de Dios. En Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, se le dio a la iglesia en el desierto esa protección de Dios. Así como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto
de algo imposible para ellos. Con alas de águila Él los sacó y los amparó. Entonces así también esas alas de águila se le da a la iglesia. Y también la figura de las alas de águila es algo recurrente en el Antiguo Testamento como esa figura de protección. Bueno, el Salmo 91, ustedes se acuerdan, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro. En Deuteronomio 32:9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces, se le dio, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, que está hablando entonces de esa protección que se le dio al pueblo de Israel, para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar. O sea que lo que está diciendo es que Satanás no puede atacar a la mujer, y a ella se le dio su lugar en el desierto, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como ya hablamos de esto, de este tiempo, dice Isaías 40:31, ¿la conocen? ¿Alguien la conoce? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el desierto es el lugar de la iglesia, es un lugar temporal, no es su hogar, está peregrinando y es un lugar de aflicción, no es un lugar lindo para estar. Pero allí el maligno no lo toca, como dice 1 de Juan. Entonces Satanás con todos sus recursos no puede aniquilar a la iglesia. No puede aniquilar a la iglesia. Si hablamos de eso de tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer con agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, bueno, no la puede aniquilar, no puede hacerla desaparecer. ¿Qué hace entonces el dragón? Tira, dice, arroja de su boca agua como un río. ¿Qué es lo que el dragón saca de su boca? Como vimos en Juan. ¿Él es padre de qué? De mentira. Entonces, el dragón va a lanzar un río de agua para arrastrar. No la puede matar, pero la va a querer arrastrar. Entonces, ¿esto de qué está hablando? De las mentiras satánicas que ensucian a la iglesia, que mojan a la iglesia, que tratan de arrastrar a la iglesia a lo largo de la historia. Las herejías. El Señor, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿ves? Trata de arrastrar y algunos escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Todas esas cosas salen de la boca de la bestia, del dragón. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tratan de hacer desviar a los santos, a la iglesia, por medio de mentiras, falsas profecías. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. El engaño de Satanás. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, bien, es muy significativo que el Señor no dice la serpiente, perdón, no dice dragón, dice y la serpiente arrojó. La serpiente es astuta y es venenosa, entonces arrojó ese veneno para arrastrar a la iglesia, pero dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Porque estas cosas
esas mentiras se diluyen con el tiempo, es como si la tierra se las tragara, surgen otras. Bueno, pero ese es el intento de Satanás de arrastrar a la iglesia. Pero ese río no puede dañar a la iglesia. Y dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces el dragón, como digamos, cierre, como broche, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No puede hacer desaparecer a la iglesia. No puede arrastrar a la iglesia, está hablando de la iglesia en su totalidad, arrastrar a la iglesia con sus mentiras. Entonces, el dragón enfoca toda su ira en los descendientes de ella, en cada uno, en aquellos que son fieles. Fíjense que, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El Hijo es Cristo. Los seguidores de Cristo son la descendencia de ella. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Estamos en enemistad contra la simiente del diablo. Hay una guerra que se está librando ahora, una guerra que tiene, que a la vista de los hombres, es completamente desigual, pero nosotros estamos bajo la protección de Dios. Dice, la guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guerra contra esos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A esos va a ser guerra. A esos va a ser guerra. Y ahora todo esto también es como un preámbulo, porque nos va a presentar a los recursos de Satanás para hacernos guerra. Yo se los nombré. La bestia que sale del agua, la bestia del mar, la bestia que sale de la tierra, los adoradores de la bestia, o sea, el mundo, y Babilonia. Esos son los ayudantes de Satanás en su guerra contra los santos. Así llegamos entonces al final del capítulo 12. Y espero con todo mi corazón que hayan entendido, y les pido que la lean, que lo analicen, porque vale la pena.